Hola, buen día a todas y a todos. Bienvenidos a esta transmisión especial por los festejos del 5 de mayo, una fiesta binacional entre México y Estados Unidos en la que celebramos la Batalla de Puebla de 1862 y la herencia de la cultura mexicana, latina e hispanoamericana en territorio americano. Para abundar más en ello, UNAM San Antonio ha invitado a 3 especialistas para que nos hablen de este tema tan importante. Damos la más cordial bienvenida a la doctora Patricia Galeana, experta en historia mexicana y diplomática del siglo XIX y actual directora del Museo de la Mujer en la Ciudad de México. Nos acompaña también el embajador Juan Carlos Mendoza Sánchez, cónsul general de México en Laredo, Texas, con una amplia trayectoria en el Servicio Exterior Mexicano. Finalmente, estará con nosotros Miguel García Audelo, historiador y colaborador de la UNAM San Antonio. Muchas gracias a todas y a todos por unirse a esta transmisión. Ahora voy a dar la palabra a la doctora Patricia Galeana para que nos hable un poco del contexto de México hacia 1862, que dio origen a la batalla del 5 de mayo. Me da muchísimo gusto poder participar en este conversatorio sobre el 5 de mayo, una perspectiva binacional. Agradezco la invitación a la doctora Paula de Gortari, directora de UNAM San Antonio, y a mi querido amigo, el embajador Juan Carlos Mendoza, con quien compartimos la mesa. Me voy a permitir compartir la pantalla para hacer una brevísima presentación, pues tomando en cuenta que es un conversatorio y pues respetando los minutos que nos toca a cada quien. Esta imagen, como ustedes ven, pues es de la batalla del 5 de mayo. Hay varias representaciones de la misma. Y pues lo primero que quisiera compartir con ustedes es la posición geoestratégica de nuestro país que pues se llevó a que hubiera un acoso internacional desde su independencia. Hay que recordar que hubo diversas personalidades que difundieron tanto en Europa como en Estados Unidos la riqueza del territorio mexicano. Aquí tenemos una cita de Alejandro de Humboldt en su ensayo político sobre el reino de la Nueva España, en donde señala que de todas las posesiones españolas en América, México ocupaba el primer lugar, no solo por las riquezas de su territorio, sino por su favorable posición para el comercio con Europa y Asia. En ese sentido, pues sí, esta fue la única otra España, la España de América, la Nueva España, se convirtió en la joya más preciada de la corona española. Desde 1790, Maurice de Talleyrand, quien fuera pues ministro de relaciones tanto de la monarquía como del imperio de Napoleón I y después incluso primer ministro, pues había propuesto que Francia debía intervenir en América porque había que detener el avance de Estados Unidos. Esto coincide con las declaraciones que había hecho desde el finales del siglo XVIII el conde de Aranda, ministro de Carlos III, quien señalaba que pues Estados Unidos podía amenazar a las posesiones
españolas en América. Y Maurice de Talleyrand consideraba que la fuerza de Estados Unidos podía evitar la hegemonía mundial de Francia. Pues hubo una larga lucha de independencia de México, como ustedes saben, 11 años de guerra y después 15 años de negociación diplomática con un fallido intento de reconquista en 1829. La corona española reconoció finalmente la independencia de México cuando muere Fernando VII. Después de su muerte se empieza la negociación y en 1836 se firma el Tratado de Paz. Ese mismo año viene la separación de Texas. Las diversas potencias del mundo trataron de ocupar el lugar de la antigua metrópoli, o sea, el lugar que había tenido pues España de dominación sobre este territorio con forma de cuerno de la abundancia. Gran Bretaña se apoderó de su economía, pues de las minas, con empréstitos ruinosos también, y en 1838 Francia bloqueó el principal puerto de México, Veracruz, para hacer unas reclamaciones exageradas de los daños a sus connacionales, que se llamó la Guerra de los Pasteles por esa razón. Y en 1845, como ustedes bien saben, Texas se anexa a Estados Unidos, dando inicio pues ya el proceso de guerra con México, de invasión a México, que va a tener lugar de 1846 a 48, en la cual pues México va a perder más de la mitad de su territorio. Después en la siguiente lámina vemos que si bien pues la propuesta de Talleyrand de intervenir en América, inclusive pues adquiriendo Santo Domingo y las dos Floridas y conservando desde luego la Luisiana, no se pudo sostener porque pues Napoleón primero enfrentó 6 coaliciones de los monarcas absolutos en su contra y finalmente vendió la Luisiana y sucumbe su imperio. Pues la idea quedó latente, la idea de intervenir eh, en México, puesto que era el país de frontera con Estados Unidos, y en 1838, en la llamada Guerra de los Pasteles que ya mencioné, vino el príncipe de Joinville, hijo de Luis Felipe de Orleans, a sondear la situación, pero pues su gobierno no tenía la fuerza como para hacer una intervención de esta magnitud. Cabe destacar que en 1851 se volvió a difundir la riqueza del territorio mexicano por el francés Michel de Chevalier y llamó la atención sobre la necesidad en la lámina anterior que estábamos viendo, la necesidad de que Francia interviniera en México y en general que uniera a todas las naciones latinas. Era la unión de la raza latina con Francia a la cabeza. Esta fue la idea que puso en práctica Napoleón III en 1848 y que va a llevar a la batalla de Puebla. La intervención francesa en México, ahora sí cambiamos la lámina, pues es parte del proyecto de Napoleón de hacer el imperio mundial que vieron ustedes en la página, en la lámina anterior, en donde los ejércitos de Francia llegaron hasta Indochina, se fortalecieron en Argelia y
consideró Napoleón que de todas estas acciones, la página más gloriosa de su reinado sería su intervención en México para ponerle un dique a Estados Unidos. Cabe destacar que desde 1859 se interceptó por parte del ejército liberal republicano una carta de Gutiérrez de Estrada, José María Gutiérrez de Estrada, un conservador monarquista, que fue a pedirle a Napoleón III que interviniera. Esto lo hizo a principios, como ven ustedes, de 59, porque se había dado ya un equilibrio en la guerra civil de reforma entre el ejército liberal, que se formó de ciudadanos, de milicias ciudadanas, y el ejército conservador. Y por esa razón, pues urgieron a la intervención de Francia. Este hecho fue ratificado por Andrés Oseguera, un liberal republicano, que informó desde septiembre de 1859 que no sería un Borbón, sino un Habsburgo quien vendría a gobernar a México. Y pues al final de la guerra civil gana el grupo conservador, el gobierno constitucional, de acuerdo a la Constitución Liberal de 57 en México, y entonces el país se encontraba exhausto y pide que haya pues una moratoria, que se den por 2 años un plazo los gobiernos extranjeros a los que México había contraído deudas con ellos para podérselos pagar. Este fue el pretexto que utilizó Napoleón III para hacer una convención en Londres, y que los ingleses, que es a quien más se les debía, vinieran a intervenir, bueno, a cobrar sus deudas, no a intervenir, a cobrar sus deudas a México, y que pues los españoles hicieran otro tanto. Se hizo la alianza tripartita, pero gracias a la labor diplomática de José de Jesús Terán, quien avisó de todo lo acontecido al gobierno mexicano encabezado por Benito Juárez, se derogó la moratoria. Y por lo tanto, cuando llegaron los tres ejércitos al puerto de Veracruz, pues ya no había causa de conflicto y se firmaron los convenios de la Soledad, retirándose el ejército español y el inglés y quedando pues al descubierto la intervención francesa que, violando pues los convenios de la Soledad, avanzó sobre el territorio mexicano. Fue entonces cuando tuvo lugar la batalla del 5 de mayo. La situación era muy difícil porque pues el ejército francés era un ejército invicto, había participado en todas las guerras de la época y había salido victorioso de ellas. El presidente Juárez designó a Ignacio Zaragoza para que fuera el comandante en jefe de la defensa en el ejército de Oriente, y Zaragoza llamó a sus generales a resistir hasta el sacrificio. Se sabía que pues era un ejército poderoso, pues ya muy bien armado, que tenía pues el conocimiento de la estrategia militar, y el ejército mexicano carecía de las armamento moderno, etcétera, para la época para enfrentársele. Sin embargo, había este deseo de combatir hasta la muerte. Y Zaragoza los exhortó antes de empezar la batalla, señalando que pues los enemigos
eran los primeros soldados del mundo, pero que el ejército mexicano eran los primeros hijos de México y se les quería arrebatar su patria. Contra lo esperado, los franceses fueron rechazados en 3 ocasiones y tuvieron que replegarse a Orizaba. Esto retrasó un año el avance del ejército francés. El comandante Lorenzé del ejército invasor, pues exageró el número del enemigo para justificar su derrota, pidió refuerzos entre 15 y 20,000 hombres más y también exageró el número de mexicanos muertos, dijo que habían sido como 1,000 y que las bajas francesas solo habían sido 177. Por su parte, el general Zaragoza reportó 400 efectivos muertos y heridos y 600 a 700 franceses. Trascendencia de la batalla del 5 de mayo de 1862. Pues Zaragoza declaró que pues las armas mexicanas se habían cubierto de gloria y este hecho tuvo una gran significación porque infundió confianza en que se podría derrotar a la intervención y pues animó a los mexicanos para resistir durante pues los 5 años en que los ejércitos de Francia asolaron el territorio nacional, llegaron a todos los rincones del país sin poder acabar con los republicanos. En cuanto pues ya Napoleón retiró sus tropas, Maximiliano, que era el emperador, este archiduque austriaco, a quien había colocado como emperador de México, cayó. Y también esta derrota del ejército francés en territorio mexicano significó el inicio del declive del imperio napoleónico. Colombia en 1865, República Dominicana en 67 y todos los países de América Latina, salvo Guatemala y Brasil, que reconocieron al imperio, declararon que el presidente Juárez merecía el bien de América. Estados Unidos también celebró este hecho porque puso un alto a la intervención europea, pues para que no siguiera con intentos de intervenir en América y en particular en México. Cuando triunfa la República, pues Benito Juárez en julio de 67 declara consumada por segunda vez la independencia de nuestra patria y la libertad de la misma. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias a la doctora Galeana por sus comentarios. Ahora vamos a empezar una charla con el embajador Juan Carlos Mendoza. Buen día, embajador. Tengo 3 preguntas. La primera pregunta es acerca de la doctrina Monroe, que surgió en diciembre de 1823 como advertencia de Estados Unidos a las potencias europeas de que cualquier intervención en los asuntos del continente americano sería vista como un acto hostil hacia los Estados Unidos, y en 1845 el surgimiento del Destino Manifiesto como mandato divino para que Estados Unidos se extendiera por el continente. Esto reforzó la idea de que América era para los estadounidenses. Entonces, mi pregunta es, ¿por qué entonces Estados Unidos se hizo a un lado y no ayudó a México a repeler la invasión de las tropas francesas que ocuparon el territorio mexicano e impusieron a Maximiliano de Habsburgo como emperador de México, pasando por encima del proyecto republicano legítimo del presidente Benito Juárez?
Adelante, embajador. Sí, muchas gracias, Paula. Bueno, esto es muy importante porque la primera razón de fondo de todo esto, pues es sin duda la Guerra Civil Americana. Como que recordarán, la Guerra Civil inició en abril, en abril 12 de 1861 y se extendió hasta 1865. Hay diferentes versiones de cuál es el acto oficial con el que termina la Guerra Civil. Muchos lo dan como la rendición del general Lee allá en el Palacio de Justicia de Appomattox en Virginia. Recordemos que Lee era el comandante del ejército de la Confederación, el ejército norte, y todo el inicio de la Guerra Civil fue muy exitoso para los Estados Confederados, porque avanzaron en el frente del Mississippi, pero avanzaron mucho más en la parte de Virginia. Entonces, la primera circunstancia que tenemos que entender es que Estados Unidos estuvo en una guerra civil. Luego hay otro factor bien importante para entender todo ese contexto. Muchas veces nosotros no hacemos un intento de viajar hacia el pasado en los libros, con la mente, y ver cuál era el mapa. Pero el mapa que tenemos del mundo y el mapa que tenemos hoy de Europa no se parece en nada al mapa que teníamos en 1861, en 1862, cuando empieza la Guerra Civil de Estados Unidos y cuando empieza la segunda intervención americana con el primer general, que es Lawrence, ¿no? Después vendría el general Foley a continuar la invasión. Entonces, en Europa, ¿qué es lo que veíamos en esta etapa? En Europa lo que vemos es un mapa donde, salvo Suiza, todos los demás son monarquías. Si ustedes ven, es el reino de Polonia, el reino de Gran Bretaña, los reinos alemanes, puros reinos, todo el mapa de Europa son completamente reinos. Y entonces, la forma de vida en Europa y estaba asociada a la forma de gobierno que era la monarquía, eso era lo normal. Lo anormal es lo que estaba aconteciendo en el continente americano, ¿sí? En el continente americano lo que estaba aconteciendo, pues era una nueva forma de vida, una nueva forma de desarrollo. Los estadounidenses pues implementaron el experimento del gobierno de república a partir de los tres poderes, inspirados en una serie de filósofos europeos, por supuesto, pero le dan vida, y entonces ese gobierno es un gobierno que va en contra de la forma de gobierno que es la dominante todavía en Europa. Pero no solo eso, Estados Unidos, como bien lo comentaste, Paula, desde su inicio, después de que logran la independencia, es un país expansionista, se va expandiendo, se va expandiendo, se va expandiendo, y por supuesto el destino manifiesto, pues es una idea que le da contexto a esa política expansionista que había iniciado con el presidente Monroe, efectivamente, donde Monroe pues da una señal a los europeos que cualquier acto de injerencia de ellos en el continente americano sería visto por Estados Unidos como un acto hostil a los Estados Unidos. Y entonces, la doctrina Monroe en el fondo es América para los americanos, pero creo que tú lo señalaste muy bien, para los sajones, que esto es América para los Estados Unidos, ¿no? Entonces, hay otro punto muy importante que tiene que ver con todas las Antillas. O sea, recordemos que Francia tenía pues presencia muy importante en las Antillas, en el Mar Caribe. Y recordemos que buena parte de los abastos para la industria, para la economía francesa, pues venían también de esto, ¿no? Entonces hay una situación bien diferente del mundo, creo que eso tenemos que entenderlo, pero lo determinante es la guerra civil. La guerra civil, que es lo que hace que Estados Unidos no ingrese a ayudar a México. De hecho, lo que va a pasar incluso cuando termine la guerra civil en Estados Unidos, termina antes que la intervención francesa en México. Entonces, la pregunta viene: ¿por qué una vez que ya concluyó la guerra civil, los estadounidenses no apoyan a México? Era el temor que tenían de entrar en una guerra con Francia, ¿no? Recordemos, la guerra civil fueron prácticamente 4 años de guerra civil. La economía de Estados Unidos, pues, era una economía de guerra. El sur prácticamente
pues era una economía agrícola y tratar de recomponer otra vez ese país, pues tenía muchos costos y no estaban preparados para una guerra. Habían estado preparados cuando se fueron a la guerra con México porque la planearon con mucho tiempo y por eso la ganaron relativamente fácil la guerra con México, ¿no? Entonces no estaban listos para una guerra con Francia y mucho menos la posibilidad de que otras monarquías se metieran a la guerra, porque al final de cuentas, pues acordémonos, eso es muy importante. El modelo republicano de Estados Unidos que se estaba expandiendo en el continente americano era una amenaza para la forma de vida y para el gobierno monárquico de Europa. Muchas gracias por ponernos en este contexto, cónsul. Creo que es muy importante esto que nos está mencionando. Y ahora, bueno, sí quiero preguntar. Tiene varias publicaciones, varios artículos en los que habla de una relación estrecha entre la invasión francesa a México y la guerra civil estadounidense. ¿Nos podría dar ejemplos que ayuden a la audiencia a entender esta vinculación y las causas que la motivaron? Bueno, regresando un poquito al contexto, pues evidentemente había un interés muy especial de los europeos en que Estados Unidos no creciera como potencia, ¿no? Lo podemos ver en muchos documentos de que tenían miedo de un Estados Unidos que se fortaleciera, un Estados Unidos que ampliara su presencia en las colonias. De hecho, hay algunos datos históricos muy importantes. Uno de ellos lo encontramos en las instrucciones que Napoleón III le dio al general Federico Forey después de la batalla de Puebla, después de los eventos históricos que la doctora Galeana tuvo a bien compartir con nosotros. Lo que ocurre pues es que viene una segunda intervención y en esa intervención viene al frente de las tropas Federico Foley, ¿sí? Federico Foley recibe instrucciones de Napoleón y en esas instrucciones Foley lo que recibe de Napoleón es una descripción de por qué Napoleón le dice, preguntará por qué tenemos que estar gastando recursos en toda esta cuestión y le va explicando que a final de cuentas lo que se trataba es no de eliminar a los Estados Unidos según en esa carta, sino evitar que se convirtiera en una república muy poderosa y que después de la expansión sobre México siguiera la expansión sobre las Antillas, sobre Sudamérica y que fuera un monopolio con el que tuvieran que negociar los europeos en el abastecimiento de materias primas y de todos aquellos elementos que tenían y que extraían de sus colonias en el continente americano. Entonces, esa es una cuestión que está ahí de fondo histórico, de que los franceses querían proteger a su forma de vida, a sus intereses, y de una u otra forma no tenemos muchas evidencias históricas de eso, pero quienes lo mencionan son los propios generales estadounidenses. Por ejemplo, en sus memorias, el general Sheridan, que Sheridan, para quien no lo ubique, es el que estaba combatiendo en la parte final de la guerra civil en el frente del Mississippi, ¿no? Ya los dos frentes que tenían en el Mississippi, donde ganaron Sheridan, y en el frente de Virginia, del norte de Virginia, el general que tomó el mando de los ejércitos estadounidenses fue Ulysses Grant, que después fue presidente, fue el que derrota, el que consigue la rendición, por supuesto, del general Lee, del general Lee, que da básicamente el fin a la guerra. Entonces, el general Sheridan, lo primerito que hace, el general Grant, lo primero que hace después de la rendición es darle instrucciones al general Sheridan de que se traslade inmediatamente hacia Washington. Y entonces en Washington, la instrucción que le da es que se vaya a proteger la frontera sur. Y Sheridan dice, bueno, ok, está bien, voy a despedirme del ejército y regreso. No, se va inmediatamente. Entonces ya ni siquiera volvió al frente del Mississippi a despedirse de las tropas que tuvo a su cargo y se va a la frontera sur. En la frontera sur, si recordamos un poco, la última batalla después de la rendición de Lee fue el 9 de abril, ¿sí? Del 9 de abril
de 1965, y la batalla final se da en Ranchito Palm. Esta población, este sitio histórico, está a un costado hacia el este de la ciudad de Bronzeville. Y esa batalla la ganan, que es la última batalla de la Guerra Civil oficial, la ganan los Estados Confederados, o sea, la gana el sur esa última batalla, ¿no? Sale triunfador el ejército de los Confederados, y la instrucción que tenía Sheridan era de que tenía que controlar la frontera con dos propósitos. Uno, evitar que todos los tejanos que ya derrotados o de otras colonias huyeran hacia México y que se unieran al ejército de Napoleón, a los ejércitos de Napoleón, a los ejércitos franceses en México. Y por otra, pues garantizar la seguridad de la frontera. Y en esas instrucciones, Sheridan en sus memorias escribió, y tengo aquí el documento y se los voy a leer textualmente lo que dijo Sheridan. El general Ulises Grant veía la invasión de México por Maximiliano como parte de la rebelión en sí misma, debido al estímulo que la invasión había recibido de la Confederación, y que nuestro éxito en sofocar la secesión nunca sería completo hasta que los invasores franceses y austriacos se vieran obligados a abandonar el territorio de nuestra república hermana. Entonces, esta es la reflexión final, ¿no? O sea, Grant tenía muy claro que la rebelión en el sur tenía que ver con los intereses de las monarquías, que estaba apoyada por las monarquías, y entonces ahí vienen ya las conclusiones de que México indirectamente, al detener y mantener bien entretenidos a los ejércitos franceses, pues evitó cualquier tipo de apoyo de los europeos a los Estados Confederados. Entonces, eso era lo que temía tanto el general Grant, y ahí viene esa vinculación, ¿no? Después hay otras vinculaciones históricas con las celebraciones en California, pero esa es la parte más importante de por qué era muy estratégico, y es lo que también implica lo que comentamos en la primera parte, de por qué los Estados Unidos no apoyaron militarmente a México para defender la doctrina Monroe y el destino manifiesto. Muchas gracias, embajador. Quiero ahora pasar al tema de los jóvenes. Los jóvenes mexicanos no siempre están conscientes de lo difícil que fue consolidar al Estado mexicano. En alguno de los artículos que ha escrito, señala que el proyecto de Juárez enfrentó a importantes sectores de una sociedad mexicana conservadora, ligada al modo de vida colonial, más que al liberal que impulsaba el presidente Juárez. ¿Nos podría dar ejemplos de cómo estos sectores conservadores se convirtieron en un lastre para la defensa del país y la derrota de los invasores franceses? Yo creo que ese es un punto súper importante, porque es algo que generalmente cuando vemos la historia de la batalla de Puebla, la historia de México y todo, no se pone mucho énfasis en eso. Acordémonos de qué momento se produce la batalla de Puebla, la invasión. La invasión viene después de la Guerra de los 3 años. O sea, nada más un dato muy, muy importante. Entre la firma de la independencia de México y la intervención norteamericana en México, la invasión de los Estados Unidos en México, en esos 37 años, México tuvo 33 presidentes. 33 presidentes. Eso de lo que habla es de la inestabilidad, de los constantes cambios de gobierno. Entonces, por eso México a las guerras, a contener las invasiones, siempre llegó con las arcas, pues, de la hacienda pública vacía. De hecho, lo que motiva la suspensión del pago de la deuda es justamente eso, las arcas de la hacienda pública vacías, ¿no? Entonces vienen las negociaciones de los tratados de la soledad y todo esto. Y esta cosa la vemos muy nítidamente en un elemento que es Maximiliano venía apoyado no solamente por las tropas francesas, venía apoyado por un sector de la sociedad mexicana, y militarmente pues estaban los generales que murieron fusilados con él, ¿no? Miramón y Mejía, que eran el síntoma de una sociedad dividida. Acordémonos, hay una lucha en México todo el tiempo que se repite incluso hasta nuestros días. O sea,
ahí la guerra de reforma es donde finalmente Juárez, los liberales triunfan sobre el sector conservador y donde la iglesia se separa del Estado, ¿sí? Esa es una transformación bien importante, es la segunda transformación más importante en la historia de México, y con la intervención francesa, como dice Patricia Galeana, pues es la segunda independencia, ¿no?, de México. Pero hay que ver todo ese sector, ese sector conservador. ¿Y en qué lo vemos? Hay un telegrama, hay entre todas las comunicaciones que tiene el general Zaragoza con el Ministerio de Guerra. Hay uno importante que es el del 5 de mayo a las 5:49 de la tarde, donde se lo dirige al ministro de Guerra y escribe esa frase célebre que se las leo: las armas del supremo gobierno se han cubierto de gloria. El enemigo ha hecho esfuerzos supremos por apoderarse del Cerro de Guadalupe, que atacó del oriente a la derecha e izquierda durante 3 horas. Fue rechazado 3 veces en completa dispersión, y en estos momentos está formado en batalla fuerte de más de 4,000 hombres frente al cerro fuera de tiro. No lo bato como desearía, porque el gobierno sabe, no tengo para ello fuerza bastante. Y empieza hablando de las pérdidas. Sí, eso pasa el 5 de mayo, pero después, el 9 de mayo, que creo que esto es lo que nos sintetiza todo eso que preguntabas, Paula, hay otra comunicación del general Zaragoza al ministro de la Guerra, donde le dice que el enemigo pernoctó en Amozoc y que estaba ahí a las 7 de la mañana, y dice que la caballería lo hostiliza constantemente, y dice: en cuanto al dinero, nada se puede hacer aquí, porque esta gente es mala en lo general y sobre todo muy indolente y egoísta. Sin embargo, acabo de mandar a ver al señor Cabrera. Hoy no he podido completar ni para un día de socorro económico, que importa 3,700 pesos, porque solo tiene la comisaría 3,300 pesos. La fuerza está sin socorro desde el día 5 y casi sin rancho, es decir, casi sin comida. Y dice: qué bueno sería quemar Puebla, ¿no? O sea, así, de ese tamaño el general Zaragoza. Está de luto por el acontecimiento del día 5, es decir, por la batalla, ¿no? Por el triunfo sobre los franceses. Y dice: esto es triste decirlo, pero es una realidad lamentable. Estoy preparando mi marcha sobre el enemigo, pero acaso no pueda verificarla oportunamente por falta de recursos. Es decir, no solamente estaba peleando contra los franceses, estaba también peleando contra la poderosa sociedad conservadora de Puebla. Entonces, ese país, o sea, estaba dividido. Entonces, por eso fue tan importante la batalla de Puebla, por eso es tan significativa, porque coadyuvó a ir forjando la identidad nacional de los mexicanos, ¿no? Y por último, un ejemplo bien típico de todo esto es Juárez. Yo siempre cito ese ejemplo. Juárez no nació en México, no nació mexicano, nació en un lugar que se llamaba Nueva España y tenía 15 años cuando tuvimos el primer imperio mexicano, cuando tuvimos nuestro primer gobierno independiente. Juárez tenía ya 15 años, ¿no? Entonces, ir forjando la nacionalidad, la identidad y la conciencia nacional costó mucha sangre, costó muchos esfuerzos, y por eso es tan importante que esa memoria histórica no se pierda, para que podamos entender este pasado y no cometer esos errores en nuestro presente y en nuestro futuro. Muchas gracias, embajador. Me parece fundamental lo que acaba de mencionar, esta cuestión de todo lo que ha costado llegar, el esfuerzo, el no repetir errores, el aprender de lo que pasó en el pasado, y a valorar y hacer memoria de todos aquellos y aquellas personas que participaron, dieron su vida en esto. Entonces, pues muchas gracias por remencionarlo nuevamente. En la actualidad, me gustaría pasar ahora a la actualidad. La celebración del 5 de mayo, bueno, pues como sabemos, es todo un acontecimiento en Estados Unidos. Algunos estadounidenses lo confunden con la independencia de México. ¿Nos podría explicar cómo fue que esta celebración mexicana se convirtió en una fiesta binacional tan popular?
Sí, bueno, ahí la cuestión es que hay dos elementos para entender esto. Uno es el histórico. El histórico, que hay una vinculación no solamente, como ya lo vimos, entre la invasión y la guerra de secesión, sino también hay una relación entre la población de, por ejemplo, de California con México. O sea, California en el momento de la guerra civil, el sur era esclavista, pero California, que era el sur, no era esclavista. Ellos tenían un modo de vida, pues eran de herencia hispano-mexicana. Entonces ellos, su forma de vida era mucho más similar al que tenían las colonias del norte que estaban luchando contra el sur esclavista, ¿no? Entonces, si recordamos todas las primeras partes que ya mencionamos de la guerra civil, pues fueron los grandes triunfos del general Lee, las malas noticias para el norte y las buenas noticias para el sur. Entonces, en ese contexto es donde llega la primera noticia de que la libertad, la democracia y la independencia triunfaron en Puebla, ¿no? Y que fueron los mexicanos los que pararon a los invasores. Y entonces vienen las grandes algarabías en California, porque esa es una buena noticia. Los californios, como ellos mismos se llamaban, formaron las juntas patrióticas y mediante estas juntas patrióticas estuvieron financiando a la resistencia juarista, ¿no? Entonces ahí hay una relación histórica bien importante. Por eso la primera celebración del 5 de mayo se da al año siguiente, se da allí en las afueras de Los Ángeles, ¿no? Entonces es una celebración por esto, por esta vinculación. Lo que nos une con Estados Unidos en el 5 de mayo son los valores compartidos de democracia, de independencia, de libertad. Y esos valores, el 5 de mayo, quienes los defendieron, pues fueron los mexicanos, no fueron los estadounidenses. Quienes hicieron valer América para los americanos fueron los mexicanos, no fueron los estadounidenses. Y entonces, ese es todo el sentido histórico, pero la fiesta se va haciendo popular y se convierte en una celebración binacional con la migración masiva de mexicanos a Estados Unidos. En mediados de la década de los 70, en Estados Unidos había menos de 700,000 mexicanos nacidos en México. En las siguientes décadas, la siguiente década se duplicó la población, en la siguiente se triplicó, en la siguiente se volvió a duplicar para tener la población que tenemos, ¿no? En estas poco más de 3 décadas, pues cerca de 15 millones de mexicanos migraron a Estados Unidos. Es la mayor migración de un país a otro. Y bueno, más o menos 3 millones, un poco más, regresaron a México o fueron regresados, fueron deportados. Y eso nos da una población de más o menos unos 12 millones de mexicanos nacidos en México que están viviendo en Estados Unidos y 25 o poquito más de mexicanos de segunda y tercera generación, es decir, hijos de mexicanos. Entonces, todo esto lo que abrió fue un gigantesco mercado hispano que es poderosísimo, que si fuera una nación independiente y los hispanos, los latinos serían la octava economía del mundo, así de ese tamaño. Y esto, pues evidentemente genera interés de grandes empresas de patrocinios a las celebraciones de esa cultura. No fueron todas estas empresas del comercio como Walmart, las de teléfonos, todas estas empresas empezaron a patrocinar todas estas fiestas, esta celebración, y eso es lo que lo llevó a convertirse en lo que es ahora, ¿no? La Casa Blanca pues retoma como una parte histórica, como una parte de la herencia hispano-mexicana también, la batalla del 5 de mayo como algo muy importante para ellos, ¿no? Entonces vienen los festejos hasta en la Casa Blanca, y eso es lo que con el tiempo la convierte en lo que es hoy, ¿no? Una fiesta binacional, que como bien dices, está todavía en algunos sectores trasnochados, la siguen confundiendo con la independencia de México, pero esos son los dos motivos que explican por qué el 5 de mayo hoy es una fiesta binacional. Muchas gracias, embajador. Tengo otra pregunta. Ahora que nos ha hablado de estos aspectos de lo que hemos hablado, de la importancia del 5 de mayo, y dada la labor consular tan maravillosa que ha gestionado en Laredo y en la frontera, no sé si nos quiera compartir también cuál es la importancia del 5 de mayo en la frontera, específicamente en una ciudad fronteriza como Laredo. Tiene mucho significado porque Laredo es la ciudad de Estados Unidos fronteriza más mexicana, y no es porque yo esté aquí, es porque así es, porque Laredo, Nuevo Laredo se fundó solo 16 días después de la ratificación
del canje de ratificaciones del Tratado de Guadalupe Hidalgo por un grupo de laredenses que, para seguir siendo mexicanos, desenterraron a sus muertos y se cruzaron la frontera. Se cruzaron la frontera hacia México, ¿no? Entonces, esa celebración binacional viene muy a tono con algo que está emergiendo a lo largo de toda la franja fronteriza, no solamente entre estas dos ciudades hermanas, que es una cultura binacional. Y donde se encuentran esos valores binacionales en una celebración como la del 5 de mayo, pues lo hace que identificarse, ¿no? O sea, ahí vamos juntos, vamos construyendo juntos una economía regional en América del Norte. Hay un proceso de integración bien profundo, silencioso, a muchas gentes no les gusta, es diferente, no vamos a hacer un proceso de integración como los europeos, pero sí hay un proceso de integración económica con respeto a la identidad y el modo de vida, al lenguaje de cada uno de los países. Y entonces estos eventos pues son muy importantes porque es el eslabón que une a dos culturas que en el fondo son bien diferentes en algo que es común, que es la lucha, reitero, por valores, y esos valores que nos identifican con los estadounidenses son la democracia, la independencia y la libertad. Muchas gracias, embajador. Y bueno, sí quiero también aprovechar otro comentario, perdón, pero ha sido muy interesante lo que ha estado comentando. En esta parte de lo que menciona y ahora también tomando en cuenta el marco del bicentenario de las relaciones entre México y Estados Unidos, también si quiere hacerme otro comentario sobre qué es lo que implica esta celebración del 5 de mayo en un escenario como el que ahora vivimos desde el punto de vista diplomático. Bueno, yo creo que es un buen mensaje. El que quiera conocer un poco la frontera, agradezco aquí a UNAM San Antonio, que está editando un libro que lleva por nombre Misión Consular en Laredo, que describe buena parte de todo esto, que no es otra cosa que una compilación de artículos que he publicado en poco más de 3 años por esta frontera, ¿sí? Y ahí se encuentran en esta publicación. Y a final de cuentas, lo que está con la actualidad de las relaciones, pues son aquellos intentos de voces que creen que la crisis del fentanilo, por ejemplo, en los Estados Unidos, se va a solucionar con medidas militares, con una intervención contra los carteles de la droga en México. Eso pues no va a pasar porque no es la visión del gobierno. Eso va contra la historia, contra la cooperación. Y además, el 5 de mayo y otros momentos de nuestra historia que recuerden simplemente cómo terminó el 5 de mayo. El 5 de mayo ganamos una batalla, después ocuparon los franceses por varios años el país, hasta la captura de Maximiliano, y Maximiliano, Miramón y Mejía fueron capturados, fueron pasados por un consejo de guerra y fueron pasados por las armas, ¿no? Eso le ocurre a los invasores de nuestro territorio, y ante una invasión no tengan la menor duda que muchos mexicanos estaríamos, entre ellos su servidor, dispuestos a enrolarse en las fuerzas y en la defensa del país. No tengan la menor duda, ¿no? La relación entre México y Estados Unidos es una relación de amistad, de mayor entendimiento, de mayor integración, y no tiene nada que ver todas esas voces que para buscar votos culpan a México de algo de lo que no somos culpables. La crisis del fentanilo no es una responsabilidad del gobierno mexicano, no es una responsabilidad porque no es un problema nuevo, es algo que ya traían desde hace mucho tiempo, y para solucionarlo necesitamos cooperación, necesitamos detener los tráficos de armas, que se les corte a las organizaciones criminales las fuentes del dinero, y todo esto, la mejor forma de hacerlo es como lo están haciendo nuestros gobiernos en el marco del entendimiento bicentenario, con cooperación y con trabajo conjunto. Los problemas binacionales requieren soluciones binacionales. Muchas gracias, embajador. Apreciamos mucho su intervención, su atinada intervención, su experiencia y toda la parte histórica que nos ha dado este día. Bueno, ahora quiero pasar con el historiador de casa, el maestro Miguel García Udelo. Y Miguel, pues ahora en este contexto que nos han dado ya tanto
la doctora Patricia Galeana y el embajador. Pues ahora yo quisiera preguntarte ahora sobre la fiesta. ¿Qué significa esta fiesta del 5 de mayo? Es muy interesante porque es un fenómeno cultural de dos dimensiones. Para empezar, el que ocurre en los Estados Unidos y el que ocurre en México tienen características diferentes. Como ya hemos podido apreciar por lo que nos dijeron nuestros especialistas e invitados, pues el festejo histórico del 5 de mayo se sitúa en Estados Unidos, en California, es en 1863, es decir, un año después de que ocurrió la batalla célebre en Puebla. Los vecinos americanos comenzaron a tener noticias pues, más o menos consistentes acerca de lo que estaba pasando en México. Para entonces, los mexicanos habían sido derrotados por los franceses, se aproximaban a la capital. Benito Juárez se iba al norte con su gobierno, mientras los americanos entraban pues, en la etapa más tremenda de su propia guerra de secesión, que duró, como dijeron nuestros invitados, hasta 1865, en donde, dicho sea de paso, pues, se disputó la supremacía entre dos visiones de país completamente distintas, ¿no? Entonces, en este contexto, la lucha por la democracia y la libertad adquirió un matiz genuino, especialmente entre los mexicanos, los descendientes de los mexicanos que vivían en los estados sureños confederados, antiguamente pertenecientes a México y que habían experimentado en carne propia pues la guerra que los situó de un día para otro en un territorio ajeno, convirtiéndolos en extranjeros en su propia tierra, ¿no? Pero bueno, esa es otra historia. El punto es que hacia 1863 la numerosa población mexicana, hoy diríamos hispana, citada en ciudades como Los Ángeles, celebraron el triunfo del ejército republicano sobre los monarquistas, lo cual se tradujo en una oportunidad de supervivencia para los Estados Unidos, que se encontraban en la mira de la Francia imperial, que deseaba acabar con ese país para deshacerse del único, acaso el único rival importante que tenían en el hemisferio. Además de este componente simbólico, histórico, ¿no? A la batalla del 5 de mayo pues, se le han añadido otros dos más, yo diría. Uno fáctico y otro romántico. El primero consiste en que el vencedor de los franceses era tejano, ¿no? Tejano, nacido en la Bahía del Espíritu Santo, donde había nacido Zaragoza en 1829. Por eso para los tejanos de 1867, que es el año en que se comienza a festejar el 5 de mayo en Texas, ¿no? E incluso para nosotros en UNAM San Antonio, la figura de Zaragoza adquiere una relevancia, ¿no? Porque habla de las profundas relaciones, las determinadas conexiones entre México y Estados Unidos. Conexiones que, por cierto, como ya bien lo apuntaron, cumplieron 2 siglos en diciembre pasado, ¿no? Pero bueno, otro elemento es el de naturaleza romántica y que consiste básicamente en que el 5 de mayo tiene una dimensión épica, epopéyica, ¿no? En el triunfo de los mexicanos sobre los franceses, se trató de una batalla ganada por el esfuerzo, por el tesón mexicano, un triunfo, dicho sea de paso, posible a pesar de todos los pronósticos, ¿no? Y casi bendecida por los dioses. Eso explicaría la inmensa cantidad de literatura e historia, ¿no? Así como un montón de expresiones plásticas que se generaron desde 1862, como el fondo de pantalla que pueden ver que está atrás de nosotros, y que consagraron a la batalla de Puebla como uno de los grandes hitos de la historia militar de México. Pues, por cierto, una de las pocas que ganaron los mexicanos ante los invasores extranjeros que por una u otra razón se cebaron sobre el país, aprovechando el caos y la debilidad que padeció durante todo el siglo XIX. Así tras el desenlace favorable para los unionistas en el 65 y la caída de Maximiliano en el 67, el 5 de mayo adquirió tal popularidad que ya se celebraba en Texas desde 1867, como dije, aunque de manera un poco más modesta, ¿no? Hay un elemento que no se ha mencionado y que a mí me gustaría apuntar, y es cómo es que adquiere esta fuerza en el sur-sureste de los Estados Unidos a principios del siglo XX, y todo esto tiene que ver, sí, con la migración que ha apuntado el embajador, pero no a cualquier migración, sino a la de los exiliados porfiristas que habían sido expulsados por la Revolución Mexicana. En San Antonio tuvimos muchísimos ejemplos de esta reacción ante la Revolución Mexicana, pero ellos exaltaban el 5 de mayo como uno de los triunfos del general Díaz, que por cierto también había participado en la batalla al lado de Zaragoza y en la recuperación de la ciudad de Puebla el 2 de abril de 1867, cuando se la arrebató a los conservadores. Así es que esto da oportunidad para hablar de que esos símbolos nacionales y la nacionalidad de la que hablaba el embajador se han construido, sí, con la lucha de los grandes héroes que ha planteado la historia mexicana, pero también de los antihéroes,
La bandera, por ejemplo, como la conocemos, es una creación del imperio de Iturbide, así el verde, el blanco, el rojo y el águila, ¿no? El himno nacional es de la época de Antonio López de Santana. Los retratos de los próceres son de la época de Maximiliano de Habsburgo. Y el uso de todos estos símbolos, de la bandera, del himno y de las imágenes de los próceres, data de la época de Porfirio Díaz, que los empezó a difundir como parte de su programa nacionalista a finales del siglo XIX y al principio del siglo XX. Es que la memoria de Díaz motivó en buena medida el reforzamiento de este festejo, que se formalizó, según algunas versiones, hacia 1930, cuando el Consulado de Los Ángeles inició la tradición para festejarlo año con año. Y por otro lado, el reforzamiento de los vínculos entre México y Estados Unidos a lo largo del siglo XX, pero especialmente a partir de la década de 1940, pues dio más carácter a esta celebración, ¿no? Y creo que no sería sino hasta finales de los años 80, cuando luego de una campaña publicitaria, el 5 de mayo se identificó no solo con los mexicanos, sino con la herencia latina, dicen los americanos, y en las grandes urbes como Los Ángeles, pero también en Chicago, en Nueva York, donde hay una abundante población mexicana o de ascendencia mexicana que festeja a lo grande. Así que el 5 de mayo no solo es un festejo histórico, sino cultural, porque reconoce la grandeza e importancia de los mexicanos en particular, y los latinos en extensión dentro de la propia cultura norteamericana. Y ya que has hablado acerca de cómo la fiesta puede ser importante, es interesante ver cómo se festeja en México. Porque la batalla de Puebla no solamente es confundida en los Estados Unidos como el Día de la Independencia de México, sino incluso en México es confundido con otras fechas de la historia mexicana. A veces la sitúan en la independencia, otros en la revolución y no saben exactamente qué ocurre ahí, ¿no? Entonces, en nuestro país suele haber percepciones bien extrañas acerca del origen y las razones por las cuales es importante conmemorar este episodio. Entonces, la fiesta del 5 de mayo, al menos en nuestro país, acaso, pues tiene popularidad en Puebla, por obvias razones, y en algunos sitios, como el poniente de la Ciudad de México, pero específicamente en la colonia del Peñón de los Baños, ¿no? Junto con la Pasión de Cristo en Iztapalapa, el Día de Muertos en Mixquic, en Tláhuac, o la leyenda de la Llorona en Xochimilco, recientemente instituida, pues el 5 de mayo constituye una de las grandes fiestas populares de los capitalinos, una que por cierto le ha dado una especial identidad a la colonia donde se lleva a cabo, pero también a esta zona de la ciudad misma. El origen de la festividad del 5 de mayo en la Ciudad de México se remonta a principios del siglo XX, cuando personas venidas de Nexipay a Puebla se asentaron en San Juan de Aragón e instauraron el festejo. Y tiene, como digo, un origen muy curioso, porque las malas lenguas dicen que fue una forma de congraciarse los poblanos, llegados a San Juan de Aragón, con los pobladores originales, con quienes no se llevaban bien. Estaban divididos por el antiguo río Consulado, que hoy es una avenida, está entubado, y también por los prejuicios absurdos que sobre los poblanos existen. De las daños es puro cuento eso. Pero entonces festejar la batalla de Puebla fue una forma de acercarse entre ellos, y principiaron a festejarla en México hasta el tardío año de 1914. Es decir, en medio de los cañonazos entre constitucionalistas que estaban a favor de Carranza y los federales de Huerta, es decir, en plena Revolución Mexicana, ¿no? Y bueno, la batalla del 5 de mayo tuvo su primer escenario como representación así teatral casi en San Juan de Aragón y en el cerrito del Peñón de los Baños, que emulaba uno de esos promontorios en donde se situaban pues, los fuertes desde donde los mexicanos vencieron los franceses en 1862. Al principio tuvo un éxito también moderado, pero luego fue adquiriendo una popularidad tal que tuvo que constituirse una junta patriótica para organizar la representación de la batalla de Puebla. Esto dejó de funcionar, creo que en el año 1952, cuando evolucionó a otra junta de mejoras de la colonia del Peñón de los Baños, y finalmente en el 93, no mal recuerdo, adquirió el nombre de Asociación Civil 5 de Mayo, que es la que hasta entonces se ocupa de los detalles de la fiesta. Y es muy interesante hacer la rememoración de esto porque formalmente inicia en una escuela primaria que se llama Hermenegildo Galeana, en donde se hacen todos los honores a la bandera, se dicen todos los discursos posibles y por haber, y luego salen al vecino barrio del Carmen, en donde se oyen los primeros cañonazos y escopetazos entre vivas a México, mariachis y toda clase de expresiones populares, ¿no? Después, religiosamente, a las 4 de la tarde se presentan una especie como de teatralización de los tratados preliminares de la soledad en las calles de Hidalgo y Chihualcán, y en el Peñón de los Baños, donde se aprovechan pues para servirse taquitos de tripas, pescado, todo tipo de comidas,
según ellos, para que no se vayan mal comidos a la pelea, ¿no? Y más tarde, el que representa al general Zaragoza pasa revista a las tropas y los tusan, que según para que no vayan piojosos a la batalla, eso es lo que dicen ellos mismos, ¿no? Eso es una cosa muy curiosa porque el general Zaragoza, el general histórico, la historia, murió de tifus murino, una enfermedad que transmiten las pulgas que traen las ratas. Entonces, eso de la tusada podría parecer un elemento cultural fortuito, pero creo que tiene un trasfondo histórico. Y bueno, al final se reorganizan las tropas francesas en el sur, ahí por Avenida del Río Consulado, muy cerca del aeropuerto, y los mexicanos, entre soldados vestidos como tales y sacapuastras, bajan del Cerro del Peñón y los persiguen hasta el barrio del Carmen, donde los sitian en el panteón, donde los fusilan y culmina todo entre comida, fiesta, banda, olor de pólvora por lados. Entonces, esta fiesta, que tiene mucho de simbólico, pues me recuerda mucho también a las que se llevan a cabo en Texas mismo, con la representación de la batalla de San Jacinto, que los americanos ganaron, y con la cual ganaron Texas, y que los mexicanos perdieron en la figura de Santana. Es decir, esta batalla, como la del 5 de mayo, desea expresar lo mejor de cada sociedad, ¿no? Que rememora pues, lo más digno de recordar, lo que más orgullo da. Y para mí tiene mucho de poético, ¿no? Por algo los poetas de la antigua Grecia cantaban las gestas de los helenos contra los persas, porque el fundamento, además de poético, es cívico. Cívico para elevar la moral de la ciudadanía y poético para fundamentar un heroísmo civil, como el de Sófocles, por ejemplo, ¿no? Un heroísmo civil que acredite la defensa de la libertad y de la democracia frente a la tiranía y el despotismo, ¿no? Un aspecto que, como dijo el embajador, aparece desde luego en los discursos oficiales que la Casa Blanca ofrece cada 5 de mayo para reconocer la aportación de los hispanos a la cultura estadounidense. Y ya sea en México o en Estados Unidos, el 5 de mayo, pues es una fiesta histórica, cultural, pero también política que nos recuerda pues, la relevancia que tiene México para ese país y también los grandes pendientes que tenemos con Estados Unidos. Muy interesante punto de vista, maestro. Muchísimas gracias por su intervención. Quiero agradecer a todos y a todos en esta transmisión especial por el 5 de mayo, una fiesta binacional, donde celebramos a la cultura mexicana en Estados Unidos y es una oportunidad especial para reflexionar, como se ha hecho, sobre estos aspectos históricos que no dejan de tener relevancia para todas y para todos. No olviden dejarnos los comentarios, los esperamos en los eventos que UNAM San Antonio tiene para todas y todos ustedes. Vamos a dejar más información sobre el libro que nos comparte nuestro embajador para que puedan saber en dónde lo pueden adquirir y pues estén pendientes de lo que vamos a tener con UNAM San Antonio en nuestras redes sociales. Muchas gracias y hasta la próxima.